Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos bienvenidos, así me permiten hablar. Miren, para el siguiente tema que vamos a manejar, que es otro trastorno mental, pues aquí tiene mucho que ver la cuestión de la seguridad que hemos vivido en nuestras casas, es decir, las situaciones de seguridad y protección que según nos brinda pues el gobierno. Esa es una. Y también es consecuencia de la falta de seguridad y la falta pues de medidas para prevenir situaciones que hasta nos pueden llegar a traumatizar tanto físicamente hablando como psicológicamente hablando. Para esta situación vamos a hablar de nada más y nada menos que de el famoso síndrome de Estocolmo, que por ejemplo en la industria del espectáculo se ha escuchado muchísimo por los casos, ya sabemos, del tema X, no voy a decir el nombre, el caso de Eleazar Gómez e inclusive, si no me equivoco, otro de los casos también sonados, pues ha sido, si no me equivoco, ay se me fue el nombre, pues el caso de la señora esta, ¿no? Del clan Trevi Andrade, ¿no? Que bueno, sinceramente, pues aquí no es vendible. Sin embargo, es un ejemplo claro de cómo inclusive puedes hasta justificar o encubrir las perversiones de una persona. Acompáñenme y sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa. Ok, vamos a comenzar pues en este caso platicándoles de qué se trata este síndrome, ¿ok? Como tal, el síndrome de Estocolmo, según lo aplica la Asociación Americana de Psicología, se define como una respuesta mental y emocional en la que el cautivo o el rehén, o en este caso pues la víctima, muestra pues aparente lealtad e incluso afecto hacia el secuestrador. Es decir, que en este caso pues casi entabla una amistad con él, entabla una conversación bonita con él, le presenta sus sentimientos, a tal grado de que inclusive hasta se hacen una amistad o inclusive ha llegado a pasar casos en los que inclusive hasta hay un romance, ¿ok? O sea, se rompe esa barrera de lo que se supone que es malo, es decir, el maltrato del victimario hacia la víctima, ¿ok? Generalmente esto llega, o bueno, se supone que aparentemente todo esto se suscita por una cuestión de supervivencia. Es decir, a la hora de que te pase este tipo de situaciones o que nos pase este tipo de situaciones como, pues el famoso, pues no sé, el famoso secuestro, en este caso que te anden robando, o inclusive que pues te tomen de rehén, o inclusive hasta pues ha habido casos, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar. La gente en este caso piensa que a lo mejor el tipo de daños que se supone, ellos consideran que no son tipos de daños, sino que es una respuesta a la sociedad, o en este caso un tipo de repulsión o de rechazo hacia lo que se nos maneje el famoso sistema, es decir, el sistema político o el sistema social, es decir, que están en contra de las leyes o de las normas que se maneja pues en ese caso en la vida diaria. Ahora bien, aparentemente pues se dice que este síndrome no es no es una afección. ¿A qué se refiere eso? Que no es como mortal. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente no va a tener consecuencias de que, por ejemplo, no sé, la persona que ya ha sido secuestrada va a hacer lo mismo con otras personas, que vaya a secuestrar a más personas, ¿ok? Otro caso, que si en este caso la persona le intentó, pues no sé, cortar o en este caso lastimar, lo va a hacer con otras personas, es decir, que no va a ser, digamos, contagioso, mentalmente hablando, o que va a ser recíproco. La situación aquí es que es afectivo, o en este caso puede llegar a afectar, bueno, así, ese es el término correspondiente. Puede haber situaciones en las que puede haber hasta depresión, puede haber trastorno de ansiedad e inclusive hasta que la gente empieza a tener pues pérdidas en la noción de su realidad, es decir, que lo estén vigilando, que a lo mejor piense que alguien está detrás de él, o que en este caso lo tienen rastreado, o que obviamente pues esté pues digamos, tan, ay, ¿cómo se dice? Tan nervioso que en efecto piense que la persona está viva con esta, o sea, que viva en el mismo techo, que es decir, que esté 24/7 casi vigilándolo. Esa es la situación del famoso síndrome de Estocolmo. Ahora bien, dice aquí, el vínculo afectivo víctima-agresor es una respuesta automática de protección y supervivencia, es lo que les digo, ¿ok? Ignoran el lado negativo, empatizan con la parte positiva del delincuente, haciendo que su situación traumática cese o que sea desapercibido. Es decir, tratan de entablar una supuesta amistad, tratan de dar a entender por qué hace estas situaciones, por qué la eligieron como la víctima, por qué en este caso puede llegarla a torturar, por qué la golpea, por qué la maltrata o inclusive por qué la quiere ver muerta. Esta situación, les digo, no tan solo puede llegarse a suscitar en gente que a lo mejor haya sufrido asaltos o alguna situación de la delincuencia organizada. Puede ser situaciones en las que, por ejemplo, puede ser en violencia, ya sea de violencia de género,
Es decir, el maltrato del hombre hacia la mujer, esto también puede suscitarse en los trabajos, es decir, problemas laborales. También se ha dado a conocer, que voy a repetir, en la industria del espectáculo, y creo que el caso más sonado lo hemos escuchado hasta de hace 30 años, cuestiones de violencia tanto física como sexual y económica también muy, muy visto. Actos terroristas, el famoso 9/11, si no me equivoco, que fue en septiembre. Ok, en Estados Unidos, lo que está pasando en Medio Oriente es un claro ejemplo de síndrome de Estocolmo, porque hay gente que en este caso está de acuerdo que haya bombardeos, pero otra gente no está de acuerdo que haya esos bombardeos. Es decir, empieza a haber un choque de opiniones, empieza a haber problemas en los que inclusive llegan a perjudicar a dos naciones, que es Palestina e Israel, y ha llegado hasta consecuencias de que no se les otorga una educación gratuita por esa situación en las universidades, inclusive sean digamos, tachados de cómplices o de gente que esté a favor de esos actos terroristas, ¿ok? También cuestiones de esclavitud, prisioneros de guerra e inclusive hasta ahorita, pues, cuestiones de las guerras, pues los conflictos que han tenido políticamente hablando entre países. El ejemplo claro, Rusia-Ucrania, así de fácil, ¿ok? Ese es un tipo de síndrome de Estocolmo, es decir, la gente está a favor de atacar las vidas de gente inocente, así de fácil. Y por esa situación lo que busca como objetivo este síndrome es no tan solo captar la atención, sino en este caso pues hacer una especie de compasión o de tenerle pues en este caso o darle la razón a la persona que está generando la agresión, es decir, al delincuente o al dictador, así de fácil y sencillo. Ahora bien, gracias a esto existen diferentes síntomas que se pueden detectar ya sea durante o después del lamentable hecho. ¿Ok? Los síntomas se les conoce como distorsiones cognitivas, es decir, pierden la noción de la realidad, es a lo que voy. La primera pues se le llama negación, que como ejemplo puede decir, esto no está pasando realmente, es decir, no está pasando realmente, esto es un juego, esto nada más es ficción, o esto no pasaba ni en los años 80, ¿ok? Es una negación de decir que no está pasando el conflicto o la situación. Siguiente, la minimización, no es tan grave. Es un pequeño bombardeo. Pues nada más aventaron unos avioncitos. Nada más, ¿cómo se llama? Explotó, pues, no sé, ciertas casas. O sea, minimalizan no tan solo, pues, el problema, sino que minimalizan también a la gente que tristemente es víctima del problema, de la situación, ya sea en estos conflictos de guerra o inclusive pues por ejemplo los asaltos aquí en el transporte público, pues no es tan grave, pues nada más se llevaron sus cosas. La realidad es que son cosas que pues valen mucho, que inclusive es el salario de la gente e inclusive tristemente pues también se pierden vidas humanas. La tercera, que se llama racionalización o la pérdida de la noción de la razón, es decir, que no se entiende el por qué. Y aquí es donde dice, el secuestrador tendrá sus motivos para hacer eso. Como lo que ha pasado en cuestión de los asaltos en el transporte público. No, es que mi hijo es inocente, es que no lo hacía por mala gente, es que ustedes no saben, pobrecito. Ese es el tipo tanto de minimización como de perder la noción de la razón, de decir que el señor o la persona o el victimario pues era un delincuente. Y tristemente eso debió haberlo pensado cuando cometió sus tonterías, cuando cometió sus atrocidades, sus cochinadas. Debido a esto, pues obviamente lo que estamos viendo es que el delincuente tiende a manipular a la gente involucrada, de decir, pues lo hago porque pues no hay dinero, no hay trabajo, es que no me quieren en el trabajo, no me quieren en esta familia, o lo básico, yo soy la oveja negra, y tratan de hacer este tipo de cosas, es decir, lo hacen a complicidad de estas personas, o utilizan la inocencia de estas personas, pues para que en este caso no los delaten o no los acusen, o inclusive hasta sus mismos padres, pues no intervengan, no intercedan por estas gentes, y que sigan cometiendo estos delitos que en su mayoría son bastante graves, como el asalto al transporte público, aquí por ejemplo en México. En otros países pues lo hemos visto también, pues es que pobrecito, pobre país, es que pasó mucho tiempo, es que por cuestión de las guerras, ok, pero hay que ser realistas, tienen un presidente que pues ni es presidente, que es un simple actorcillo de cuarta, y que lamentablemente pues está haciendo que el país, miren, esté en declive. Esa es la situación de las distorsiones cognitivas, es decir, ¿cómo se dice? Pues obviamente, digamos, justificar la irresponsabilidad y la falta de valores y de carácter, ¿ok? Dice la siguiente, la víctima desarrolla sentimientos positivos hacia la persona que lo mantiene, ya sea cautiva o abusa de ella. Esa es una. Inclusive, fíjense, para ellos un golpe
hasta que les corten un dedo, o inclusive hasta que los azoten, para ellos es excitante, es para ellos un acto de amor. E inclusive ha llegado a pasar, porque también otro tema, las sectas también son ejemplo claro del síndrome de Estocolmo. Es ejemplo bien claro, y eso ya lo descalificó la religión católica. El hecho de flagelarse es decir, que darse autolatigazos o lastimarse, según era pues para acercarse a Dios o para perdonar los pecados o para perdonar las tentaciones, cuando en realidad pues, o sea, se estaban pues casi pues quitando la vida, o sea, casi estaban desviviendo, y es un intento de suicidio, así de fácil, ¿ok? La siguiente, la víctima desarrolla sentimientos negativos hacia la policía o las autoridades. Ejemplo claro, lo que pasa pues en este caso en los conflictos armados. Es que es culpa de la ONU, es que es culpa de Ecuador, es que es culpa de México, es que es culpa del presidente, es que es culpa del otro presidente. Fíjense, ahorita que me acordé de los videos que ve mi hermano, que por ejemplo sale el personaje y dice, es que le echo la culpa a tal embajada porque tiene un delincuente. No, es que te echo la culpa porque tú encubres a un delincuente y alcahueteas sus delitos. Ese es otro tipo de síntomas. O sea, si lo generalizamos, la gente está tan ciega que obviamente encubre los delitos o las pechorías que hace no tan solo la autoridad, sino en este caso lo hace un círculo pues ya muy manipulado. Ok, esto es a lo que voy. O sea que en este caso ellos pues piensan que lo están haciendo porque son héroes, porque son gente, son ejemplo a seguir, o lo hacen por simple coraje. Y ellos pues obviamente ese coraje se lo contagian y obviamente le echan la culpa al gobierno o a la gente que hace el bien, a la gente generosa, pues que en este caso son los malos, son los enemigos, son las personas que lo engatusaron para hacer lo que ella hizo. Y tercera y última, la víctima comienza ay Dios mío, dice, empieza a repudiar y compartir, empieza a repudiar, pues en este caso la autoridad, pero también empieza a compartir los mismos valores y objetivos de bueno, en este caso de su captor, o es decir, de su agresor. Y aquí viene otro, miren, si esto no se atiende a tiempo, casi es lo que está diciendo, compártelo, es decir, aquí podemos decir que, no, o sea, no es, digamos, grave si en ese caso no se atiende a tiempo. Eso es a lo que se refiere el síndrome de Estocolmo, es decir, lo que se refiere a la sociedad americana. No es tan grave como para que obviamente haga lo que ya les vuelvo a repetir, que vuelva a delinquir, que vaya a hacer cualquier pechoría o que vaya a generar pues problemas pues con otras gentes, sino que tiene un cierto tiempo. Si esto no se atiende cuando ya pasó este lamentable hecho, puede en este caso ahora sí cometer los delitos o inclusive hasta agravarlos. ¿Ok? Aquí viene otro tipo de trastorno y esa es consecuencia que se llama trastorno psicótico compartido. Es decir, que cometen las mismas fechorías producto de lo que sucedió en el pasado. Es producto de la situación traumática que tristemente tuvo que vivir. E inclusive hasta las torturas o inclusive hasta que le hayan cometido semejantes atrocidades, tanto físicamente hablando como sexualmente hablando. Ahora, ¿dónde se origina esa situación y por qué se le llama síndrome de Estocolmo? Pues porque obviamente se originó en Suecia, ¿ok? Nos vamos a remontar en el año de 1973. Resulta que hace tiempo, en esta época, 1973, lo que era Europa tenía situaciones complicadas y situaciones en cuestión de economía, ¿ok? En ese entonces estaba empezando lo que era la OTAN, estaba toda la URSS y había pues diferentes conflictos derivados de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ese día, creo que fue en la mañana, a las 8 de la mañana, resulta que se reporta un asalto y además de esto, resulta que secuestran a gente que estaba en el banco. Posiblemente haya sido trabajadores e inclusive hasta personal que iba a hacer pues algún servicio respecto al banco. Entran más, creo que entraron entraron creo que tres personas, ¿ok? De estas, pues en este caso, las dos eran los captores de los rehenes y en efecto robaron el dinero que estaba en el Banco de Estocolmo. ¿Qué pasa después? Resulta que, bueno, estuvieron ahí más de una semana y después de hacer las negociaciones e inclusive hasta se llegó a arrestar a la gente que pertenece a una banda, pues obviamente que se dedicaba al tráfico de dinero y también al lavado de dinero y a la falsificación. Resulta que tiempo después del mes de la investigación, pues parece ser que ya no quisieron acusarlos las gentes. Entre ellos estaba una mujer.
Pues resulta que dicen que no, que porque violaron sus derechos, que porque lo hicieron que porque en este caso no tenían dinero, por cuestiones de pobreza. Fíjense hasta dónde llegó el nivel de negación y el nivel de pérdida de la razón. La mujer que les platico, que de hecho se desconoce el nombre, pero se sabe que la mujer se divorcia de su esposo y se termina casando con el mero líder de la banda. A esas situaciones llegamos. Llegamos a que justifiquen los delitos e inclusive hasta ellos mismos practiquen esos delitos. Como voy a repetir, si no se trata a tiempo, pasa lo que tristemente está, lo que les voy a repetir, que hasta se casen o hasta inclusive hasta terminen haciendo las mismas loqueras, es decir, terminen cometiendo los mismos delitos. A esa situación fue que se originó este tipo de padecimiento llamado síndrome de Estocolmo, que de hecho lo promulgó el doctor y el psiquiatra y criminólogo Nils Bejerot, así se llama este personaje, que pues él fue el que promulgó y que hizo esta investigación que de hecho estuvo en ese momento del síndrome de Estocolmo. Por esta situación, por eso muchas veces es conveniente pues tratar a esta gente a tiempo o sea, no de exigirle, sino de llevar paso a paso el por qué se originó esa situación, qué sintió en ese momento, qué fue lo que le dijo en su momento a estas personas, qué situaciones no sé si se aprovecharon o no de ella, si sufrió algún tipo de maltrato o algún tipo de violencia para llegar a entender que la persona pues no estaba tratada bien, sino que la estaban tratando pues digamos como un objeto, e inclusive hasta la estaban utilizando, e inclusive hasta la usaron como pues pues para detectar sus corajes, ¿no? Es decir, pues hasta pudieron haberle hecho cosas pésimas, ¿no? Cosas fatales. E inclusive hasta saber si esto no se agravó. Porque les digo esto, generalmente el síndrome de Estocolmo, como les digo, no es, digamos, una enfermedad mental como tal, sino que en este caso es consecuencia de dos traumas, que se le llama trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Es decir, el trastorno de estrés agudo es obviamente cuando se suscita ese lamentable hecho, cuando no se sabe ni qué se hace, cuando inclusive la persona está siendo pues secuestrada, abusada, o sea, no se sabe a ciencia cierta qué puede hacer. Y lo triste del caso, y por ejemplo yo llegué a ver en el canal Tocho Morocho, si es de un familiar, pues sí, en efecto sí es muy canijo, porque pues, estamos hablando de que alguien de tu misma sangre ya te hizo un delito, ya te cometió un agravio, ya te cometió un hecho que pues obviamente es imperdonable. La situación aquí es que obviamente la persona, y aquí viene el estrés postraumático, está tan, pues digamos, está como en un estado de shock de decir qué voy a hacer después, por qué esta situación por qué tal persona me hizo tal situación, por qué a mí, ¿ok? Llegan a culparse, llegan inclusive, como si vuelvo a repetir, a culpar a las autoridades, hasta su propia familia, de no haber hecho lo posible, pues para liberarlo o para que a esta gente, pues pague en la cárcel. O también, igual, lo hemos visto, en el caso de las leyes, meten a gente inocente, pero a la gente culpable o hasta se fuga o hasta se va del país, así de fácil. Ahora, ¿qué factores? O bueno, ya les platiqué, ya en este caso hemos hablado de factores en cuestiones de guerras, en cuestiones de sectas, en cuestiones de violencia de género, en trabajos, en la industria del espectáculo. Ha habido casos, por ejemplo, pero ahorita les voy a platicar uno que se suscitó en Austria y que, bueno, hasta hay una novela. Fíjense, los factores son relaciones abusivas, es decir, las relaciones de pareja e inclusive relaciones de familias, o sea, no tan solo es de hombre a mujer, sino puede ser relaciones homosexuales, relaciones lésbicas, relaciones entre hermanos, entre familiares, puede haber este tipo de situaciones, ¿ok? Puede ser desde violencia física, sexual, emocional, e inclusive pues ha habido casos hasta de generar acciones de incesto. Así como se los digo, ha habido casos en las que hasta ha habido familiares que se han metido con familias. Así de fácil. Siguiente, abuso infantil. Lo hemos escuchado en este caso, el famoso grooming, ¿ok? Es decir, que los agresores tratan de convencer a los niños de que lo están haciendo por su bien, porque su familia es mala, que porque su familia las ha tratado mal, y les hacen diferentes cosas, desde ciertos castigos disque pequeños hasta tristemente toquetearlos. ¿Ok? Y esto llega a pasar no tan solo en menores, o sea, en niños chiquitos de los 8 sí, desde que inician, desde que son bebés, hasta los 8 años. Y no ha habido casos desde los 16 años hasta los 20 años. Y hasta puede haber hasta más edad. ¿Ok? Como les digo, amenazan pues frecuentemente a sus víctimas, ¿ok? Con el daño o con la muerte.
Y en este caso, pues, para evitar que en este caso la víctima lo moleste, pues hacen diferentes situaciones, ¿no? En este caso son obedientes, o en este caso los tratan con amabilidad, lo que tradicionalmente conocemos como pedofilia. Tráfico sexual, o en este caso trata de blancas, lo mismo, solamente que aquí lo hacen por supervivencia, por comida, refugio y por en este caso, pues en este caso por agua. Y ha habido casos tristes y muy lamentables. Yo creo que el caso más feo y más sonado fue el caso de Marisela Escobedo, donde pues lamentablemente pues terminaron falleciendo tanto la madre como la hija. Y es por ejemplo, otro caso de, pues en este caso, como les voy a repetir, pues lo que ha pasado pues pues con este mentado clan. Ya sabemos de que les voy a repetir. Y por ejemplo también otras situaciones en entrenadores de deportes. O sea, en este caso, los entrenadores de deportes, y aquí se los voy a leer, las técnicas de entrenamiento severo pueden llegar a ser abusivas. El atleta puede, decirse a sí mismo que el comportamiento del entrenador es por su propio bien. Aunque esto, por ejemplo, lo llegamos a ver a penitas de un caso de un padre que forzaba a su hijo, fíjense hasta dónde llega, que forzaba a su hijo de hacer entrenamientos y tristemente terminó muriéndose. ¿Hasta dónde llega una persona para tener supuestamente la perfección de ser el atleta perfecto, de ser el atleta que rinda más, de tener las medallas olímpicas, de ilusionarse de que pues, para el hijo, para el menor de edad, que también es un tipo de abuso infantil, pues es un ejemplo claro de salud? A ese grado llegamos. O sea, que los entrenamientos masivos, que inclusive exponerlo a máquinas que hasta no son acorde a su edad, puede llegar hasta lastimarlo. Y tristemente, pues el chavo o el niño cree que pues es, digamos, porque hizo algo incorrecto. O sea, la gente puede llegar a manipularlo, puede llegar a manipular a cualquier víctima diciendo que lo hace por su propio bien, que lo hace por protección, que lo hace porque los ama. Cuando realmente puede ser desde una obsesión compulsiva y puede llegar hasta una tortura, un daño severo y hasta la misma muerte. Y ya lo hemos visto en lamentables casos. ¿Cómo es que les voy a platicar? Fíjense, resulta que en 1998 se dio a conocer hasta apenas también uno de los casos más indignantes en la historia de Viena, ¿ok? Esto ocurrió en Austria. Se conoce el caso más sonado de Natasha Kampusch, ¿ok? Natasha Kampusch era una niña de 8 años que pues obviamente también tenía problemas con su familia, tuvo pues daños en este caso, problemas entre la familia, pero la situación es que debido a la falta de responsabilidad y la falta de cuidado, además de que no sabía cómo, o sea, no se podía, no existía un control dentro de la familia, es decir, que pues había mucha tensión, pasa este lamentable hecho. Natasha, regresando de la escuela, resulta que encuentra a su vecino, ¿ok? Su vecino le dice, ¿sabes qué? Vente, vámonos, y no súbete a mi carro, te llevo a tu casa. Pues resulta ser que, fíjense, ahí es otra situación, nunca se vean con desconocidos, porque caras vemos, corazones no sabemos. Este viejo puerco resulta que la secuestra. A los 8 años, imagínense nada más. Se sabe que es entre 8 o 10 años y todo esto ocurrió donde vivían en una residencia allá en Austria. Resulta que, bueno, se la lleva, la tiene secuestrada, la golpea, e inclusive se dice que la llevó a encadenar, inclusive llegó a practicar pues situaciones feas, o sea, tuvo prácticas, ya me entenderán de qué tipo, con este viejo puerco. El viejo puerco se hace llamar Wolfgang es Wolfgang Piklovic, así se llama, Piklovic. Este señor resulta, este puerco desgraciado, este degenerado de pravetas, resulta que la tenía pues recluida en un cuarto bastante, o sea, lo que le sigue de pequeño, ni siquiera del tamaño de aquí de la casa, ok, de su casa. Era casi del tamaño del baño, imagínense nada más. O sea, era un espacio bastante pequeño donde ni había ventanas, nada más había una sola puerta, un compartimento de aire que ni siquiera funcionaba y llegaba a un grado en que inclusive le llevaba comida echada a perder, comida caducada, ropa demasiado, demasiado rasgada, un lugar sumamente, pues, o sea, muy infectado de bichos, de insectos y demasiado insalubre. Llegó a tales grados que fíjense lo que pasó. Aquí fíjense, lo que este depravado le dijo como por ejemplo, ya no eres Natasha, ahora me perteneces. Así le dijo a este desgraciado, este perro infeliz. Tiempo después, bueno, o sea, la llegó a golpear, les digo, practicaba cosas feas, o sea, horripilantes.
O sea, llegaron a tener pues tristemente relaciones, pues la llegó a abusar, imagínense nada más, a tal grado que fíjense, pues obviamente le daba, o sea, tenía nada más pocos libros, las golpeaba con esos libros, no podía ni siquiera ver la televisión, e inclusive una vez llegaron a salir y y la amenazó con que si decía algo le iba a matar en ese momento. eh, y lo más horrible de este caso es que la gente sí sabía. La gente sí sabía que la chava estaba siendo secuestrada. Lo más triste del caso es que todo esto pasó porque en este caso el viejo se sabe que al parecer era militar. Entonces, por esta situación, como pues en Europa, bueno, en esos países, lo que es la militancia es bastante fuerte. Llegaba a pasar que los silenciaban o que los llegaban a ejecutar. Y por esa situación hubo muchos problemas de ese tipo. Ha habido problemas políticos tanto con el ejército como con la policía, tanto de estos países de Austria, Holanda, Inglaterra, Suecia. O sea, ¿por qué? Porque ha habido pues problemas en cuestión de política. ¿Ok? Como lo que pasó en México, que unos están con melón y otros estén con sandía, así de fácil. Ok, les digo, llegaba pues a encadenarla, le daba palizas y tocamientos indebidos, le sumergía la cabeza en el fregadero, imagínense nada más, y inclusive hasta la estrangulaba, la estrangulaba con sus propias manos, le hacía que limpiaba pues su casa casi semidesnuda, y ya me entenderán qué cosas tan más atroces. O sea, inclusive se llegó a hablar de que le rapó, o sea, le rapó toda la cabeza. O sea, la dejaba pero totalmente cicatrizada, la dejaba mal. Hasta que a los 18 años esta chamaquita logra escapar y resulta que pues se logra esconder entre los arbustos. Esto ocurre en la parte de atrás de la casa del tipejo y pues en efecto llega una comisaría de policía. Lo más interesante es que la comisaría estaba cerca de donde ella vivía. Entonces, ¿qué pasa? Llega y dice, soy Natasha Campush, nacida el 27 de febrero de 1988. Bendito sea, se logró abrir la carpeta de investigación, se logró hacer la ficha de búsqueda. La gente, en efecto, estaba asustada, aterrada. ¿Y saben lo que hizo este puerco degenerado, desgraciado, hijo de la tiznada? Se avienta, bueno, bendito sea. Ahora sí que se lo está tragando el infierno. Se aventó a las vías del tren. ¿Ok? Esto les digo, ocurrió en 1998 y actualmente lo que es 2020, que de hecho su escapatoria fue el 23 de agosto del 2006, perdón, fue en el 2006 que logra escapar esta chava y hasta el día 2024 ha hecho conferencias, ha hecho pues pláticas y tiene un libro que se llama 3096 días, porque fue el número de días que tristemente esta chava, fíjense, también tan afectada estaba que pensaba que para ella era un acto de amor, que inclusive hasta llegaba a romperle los dedos, que por ejemplo, raparle el cabello, inclusive hasta, perdón por decir esto, penetrarla, pues ella pensaba que era un acto de amor. O sea, tristemente e inconscientemente el tipejo la manipuló tanto que ella pues decía que pues era algo, no, era algo para ella cotidiano y que era pues un tipo de obediencia perfecta. Inclusive fíjense lo que llegó a decir. Esto fue en el prólogo de su libro. Con este libro he intentado cerrar el capítulo hasta ahora más largo y oscuro de mi vida. Siento un gran alivio al haber encontrado palabras para expresar todo lo inexpresable, lo contradictorio. Verlo escrito me ayuda a mirar hacia adelante con confianza, pues todo lo que he vivido me ha dado fuerzas. He sobrevivido el cautiverio en el suelo, es decir, en el sótano. Imagínense, en el sótano. Y que en este caso hasta, les digo, antihigiénico, una cosa horrenda. Me he liberado a mí misma y me he mantenido firme. Sé que también puedo llevar una vida en libertad y esa empieza justo ahora. 4 años después del 23 de agosto del 2006, solo ahora puedo poner fin a todo aquello y gritar, soy libre. Así de fácil, pues comienza y pues en este caso termina un capítulo complejo y hasta horripilante, donde inclusive hasta fíjense, tan afectada estaba que se habló que en el juzgado estaba llorando por el muerto desgraciado, por este puerco degenerado. A esta situación se llega y esa es como consecuencia del famoso síndrome de Estocolmo, afectarlos mentalmente y físicamente hablando. De hecho, la chava en ese momento dicen que llegaba desnutrida, estaba inconsciente, muy lastimada. Y eso es lo que tristemente estamos viendo, que la inseguridad y la falta de carácter, la falta de normas y la falta de valores e inclusive hasta de carácter está generando que mucha gente hasta repudie el haber existido en este mundo. Repudie inclusive la falta de ayuda tanto de la sociedad como de las mismas autoridades.
Así de fácil. Bueno, pues con esta pues vamos a terminar el día de hoy este triste pero también interesante tema, y tengan mucho cuidado. De hecho, para este tipo de casos se recomienda mucho una terapia de psicoterapia, ¿ok? Terapia, ay, bueno, ya me entenderán. Ok, se necesita mucho psicoterapia porque obviamente se sabe del trauma y se tiene que llegar hasta la negación y pues en este momento el duelo. Generalmente nunca se atiende con medicación, pero sí, en este caso, si lo requiere la situación del hecho traumático, es importante, pues en este caso, pues tomar medidas, y en este caso tomar, pues en este caso, las atenciones del médico. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado este tema. Gracias por haberme acompañado y recuerden, obviamente se pueden suscribir a este canal, activar su campanita, compartirlo, darle like, o sea, a su dedito arriba, eso nos ayuda bastante. Comentar si sabían pues esta situación, si han llegado a saber de esa situación, qué otros casos ha habido diferentes a esta de Natasha Kampusch, y que en este caso pues su opinión al respecto. Eso nos ayuda bastante y nos facilita a muchos a seguir compartiendo y pues comentándoles más cosas y más información bastante interesante. De igual forma, pues obviamente activa su campanita y obviamente pues compartirlo para que obviamente a la gente le ayude y en efecto pues esto se difunda. Muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Mi nombre es Orián Castañeda y recuerden que obviamente en un momento vamos a estar con Angelito en su programa de Tocho Morocho, que igual se pueden suscribir, también en Yo Te Lo Platico y también en el programa de Armandito y de Roberto Estrella. Nos vemos en la siguiente emisión, mi nombre es Orián Castañeda y nos vemos para la próxima. Hasta luego, gracias, bye bye, gracias.